estarán Eduardo y Jenny seguro contestando las consultas que tengan. Y si les parece también podemos ir parando y hacer algunas consultas con micrófonos abiertos o cualquier cosa me levantan la mano y continuamos. Bien, la primera figura que vamos a ver, que ya algo lo habíamos mencionado en las clases pasadas, es la caída de cola. Es una figura que integra programas o secuencias en general con un nivel de complejidad relativamente avanzado. No es común encontrar este tipo de figuras en programas o en secuencias para categorías inferiores a Advanced, por la complejidad para desarrollarla, y también es una maniobra que no la tienen permitido a todas las aeronaves. Así que en general no es muy común verla, es una figura muy bonita, pero no todas las aeronaves la tienen permitida. Hecha esta salvedad, lo que nos ocupa a nosotros, o el motivo de esta charla, como es la parte del juzgamiento, lo que vamos a hacer es ver qué cosas tenemos que mirar como jueces en esta figura para descontar el puntaje y poder poner el puntaje final en una evaluación, en una competencia en la cual estemos juzgando. Como vemos acá, tenemos la figura ejemplificada con un avioncito y con el código de Aresti, como lo venimos haciendo siempre. Lo que vamos a ver primero es el Aresti, como toda figura que integra una secuencia acrobática. La caída de cola comienza con una línea horizontal, luego desarrolla una línea vertical ascendente, hasta que el avión o la aeronave queda sin velocidad. Debe desplazar, como su nombre lo dice, debe caer de cola en la línea vertical, y luego va a generar un campanazo la aeronave para descender verticalmente. En este caso, en la línea vertical descendente tiene medio roll, un cuarto roll, y sale en la línea vertical. ¿Qué es lo que tenemos que ver? En principio, desglosarla, solamente le vamos a agregar un par de sutilezas respecto a las figuras que venimos juzgando en las clases anteriores, pero lo que vamos a tener que ver es trayectoria de centro de gravedad y del zero lift, como bien vemos en la figura. Vamos a evaluar la trayectoria del centro de gravedad en el ingreso o en la línea horizontal, y en este cuarto de loop, donde tendrá que describir un radio suave inconstante. Luego la aeronave va a describir una trayectoria vertical, donde debemos ver la posición de zero lift. Recordemos que si tenemos viento que me genera alguna deriva, es probable que esta línea se vaya, o la trayectoria del centro de gravedad se vaya desplazando, pero simplemente lo que tengo que ver es el zero lift completamente vertical. Luego, cuando el avión alcanza la línea superior vertical, se va a detener un instante y luego comenzará a deslizarse hacia abajo. Acá empieza la sutileza, o lo que tenemos que aprender hoy de esta figura. ¿Qué es lo que tenemos que ver en esta parte superior? Como bien dice acá en el texto, debe descender hacia atrás al menos la mitad de la longitud de un fuselaje sin cambio de inclinación. O sea, la misma posición vertical que llevaba la debe recorrer al menos la mitad del fuselaje hacia atrás, y luego, sin ningún cambio de inclinación de alas, va a ser un campanazo, va a subir y va a caer, va a hacer este swing, y va a descender la aeronave en línea vertical, donde nuevamente tendremos que ver la trayectoria del centro de zero lift. En el caso que estamos viendo, como tiene un rolido,
en la parte que está rolando, si bien está descendiendo en una línea vertical, como tenemos un roll, tendremos que ver la trayectoria del centro de gravedad, luego al terminar el roll la línea, y en la salida la trayectoria del centro de gravedad para evaluar el cuarto de loop y la línea horizontal. Esto es una caída de cola bastante típica. Ahora vamos a ver que se pueden diferenciar según dos tipos, que la vamos a ver en el siguiente slide, pero lo que tenemos que remarcar es que la caída de cola es una figura en la cual se puede otorgar un cero de percepción, un perception cero, que lo otorgaremos si no vemos la caída de cola, no vemos este deslizamiento de al menos la mitad de la longitud de un fuselaje hacia atrás. Si vemos que la aeronave sube, alcanza un punto y sin deslizarse hacia atrás, cae y genera ese campaneo, sin deslizarse al menos la mitad del fuselaje hacia atrás, deberemos otorgar un cero de percepción porque la maniobra está mal ejecutada. Bueno, les dije en el slide anterior que nos podemos encontrar con dos tipos de caída de colas, y acá tenemos el código ARESTI de las dos posibilidades. Fíjense que tenemos la figura 1, donde comienza con una línea horizontal, luego la línea vertical ascendente, la caída de cola en un trazo lleno, la recuperación en la línea vertical y la salida. Mientras que en la figura número 2, igual que la anterior, comienza con un vuelo horizontal, luego la trayectoria vertical ascendente, y acá en esta pancita que me indica la caída de cola tenemos líneas en trazos de puntos rojos, mientras que en esta teníamos trazos llenos, y luego continúa exactamente igual. Tenemos, como podemos observar, una diferencia en esta parte, que es lo que me indica que estoy haciendo una caída de cola, lo que se llama canopy up o canopy down, o ruedas hacia arriba o ruedas hacia abajo. Si vemos acá, en esta figura, que tenemos una caída de cola hecha con un planeador, está representada por el vuelo horizontal, luego el vuelo a la trayectoria vertical, llega a la parte al top de la línea vertical, se genera el deslizamiento de al menos la mitad del fuselaje, y fíjense que queda el canopy up, o la cabina, hacia arriba, y luego genera el campanazo y desciende la aeronave, o en este caso el planeador, en línea vertical. Esta es una caída de cola canopy up, y la representamos como está acá con la línea llena. En la imagen anterior, fíjense que teníamos el avioncito dibujado, teníamos la caída de cola con líneas punteadas. Entonces quiere decir que esta caída de cola es con el canopy hacia abajo o ruedas hacia arriba, como bien lo indica acá. Entonces tenemos que ver eso. Una de las cosas con la cual tenemos que estar familiarizados cuando en una figura, cuando en una secuencia o en un programa tenemos caída de colas, es principalmente esto, o sea, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Nosotros como jueces, aparte el piloto tiene que saber qué es lo que tiene que ejecutar, pero nosotros como jueces ya al tener en nuestra planilla, en nuestro formulario B o C en el que estemos trabajando, tenemos que tener la secuencia estudiada y saber qué figura tenemos que ver. Porque en el caso de desarrollar una caída de cola, donde, por ejemplo, en esta que tiene que ser canopy up, queda al revés, la puntuación que se debe recibir, por más que haya hecho todas las líneas o toda la evaluación que mencionamos anteriormente, línea horizontal, aún el deslizamiento de medio fuselaje hacia abajo, va a ser un hard 0, porque está ejecutando otra figura. Claramente la figura 1
es completamente distinta a la figura 2, y se va a ver completamente distinto, porque acá el piloto siempre va a quedar hacia arriba, el canopy va a quedar siempre up, mientras que en la línea punteada va a ser completamente inverso. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con la caída de cola que estamos evaluando y ya esperar qué es lo que vamos a ver. Bien. Ahora vamos a ver qué cosas miramos con precisión en la caída de cola. Por eso ampliamos el código de Aresti. Por supuesto que siempre al inicio de la figura vamos a evaluar que esto sea completamente horizontal, evaluando la trayectoria del centro de gravedad. Luego los radios de curvaturas o los cuartos de loop o los loop parcial, que tienen que ser suaves y de radio constante. En este tipo de figura, como les dije, que ya están en programas más avanzados, no nos podemos permitir nosotros como jueces dejar pasar un cambio de radio, no percibir un cambio de radio o un loop poco suave. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos del radio de entrada, mantener una línea completamente vertical y evaluar, como dijimos antes, la mitad de caída de la línea vertical, y acá va a generar eso que es un efecto de péndulo, un campanazo, y acá muchos se preguntan qué pasa con esto, si hace más de un campanazo, de un campaneo, más de un swing. A ver si pueden ver el avioncito, y les voy a mostrar. Un momento. Si tenemos una caída de cola, vamos a ver que el avión se eleva, desliza, canopy up, y hace esto. Van a haber campanazos en función al tipo de avión o a la velocidad o a la energía que haya tomado la aeronave en esa caída de cola. Entonces, ¿cuántas veces genera este campanazo? No importa, no vamos a descontar ningún puntaje por este campanazo. Nunca vamos a agarrar y caer en el error de vienen haciéndolo perfecto y esperar que haga esto y salga completamente vertical, porque es probable que si la aeronave tiene mucha energía, genere más de un campanazo, pero esto no importa. Si genera uno, dos campanazos y uno más suave, mientras que cuando termina el campanazo siga completamente vertical, voy a estar con las cosas como corresponden y no voy a tener ningún problema, nada que descontar. Luego sí, tenemos que juzgar la línea descendente vertical, que va a comenzar tan pronto como se detenga el péndulo. Cuando se detuvo el penduleo de la aeronave, voy a empezar a considerar que tengo una línea vertical, entonces ahí voy a evaluar la línea vertical, voy a verificar de que las alas estén completamente niveladas, como en cualquier línea vertical, como la salida de una Hammerhead o de un Humpty o cualquier línea vertical, que no haya rolidos. En este caso, si tengo un roll en la línea vertical descendente, voy a tener que verificar que las longitudes de línea inicial o posterior al rolido sean completamente iguales, y no voy a tener que evaluar, es indistinto la altura de entrada respecto a la altura de salida. Esto que dice la diferencia o la altura E no importa, porque tranquilamente yo podría, o el piloto podría utilizar esta línea vertical para tomar energía, tomar velocidad para la próxima figura. O tal vez podría haber venido con muy poquita velocidad y que esta línea vertical le quede relativamente corta porque no tuvo la energía sobrada para hacerla más larga. Así que nunca vamos a descontar puntajes en una caída de cola por ingresos en distinto nivel que las salidas. Bien.
Esto es como tip, cómo vamos a verificar el deslizamiento hacia atrás para ver si hay una longitud recta y realmente la aeronave se desplaza hacia atrás. Es como lo hemos hecho, por ejemplo, con los loops, es utilizando un papel, el dedo o un lápiz para tomar como punto de comparación. Entonces uno debería poner un lápiz con el cual esté tomando notas o que tenga a mano, acompañar la punta con la proa de la aeronave. Cuando la aeronave se detiene, utilizar este elemento como punto de comparación para ver si realmente hay una caída de la proa respecto, una diferencia respecto del punto que yo dejé fijo, y aparte me va a servir para controlar si la línea es completamente vertical. Entonces esto me va a permitir evaluar con mucha precisión que se ejecutó la caída de cola propiamente dicha. Bueno, acá les voy a dejar, que ya lo tienen, en los que se bajaron el manual o el tutorial de juzgamiento, pero el resumen de graduación de puntajes para las caídas de colas. Entonces, en el primer ítem es lo mismo que evaluamos siempre para las figuras básicas: líneas arriba y abajo, de graduación de puntaje en función 1 punto cada 5 grados de pérdida de línea, de cambio de ángulo de rulido. ¿Sí? Si la línea es corta, larga o nula hacia arriba, antes o abajo después del roll, de 1 a 3 puntos. Lo mismo que en rolidos en una línea vertical, simplemente nos vamos a situar en el segundo ítem, que es en la caída propiamente dicha. ¿Sí? No es visible en la parte superior, que no describe un ángulo, un punto cada 5 grados, y no se ve la caída, como dijimos antes. Si llega la aeronave al top y directamente campanea, es un perception 0, porque es probable que el piloto, antes de correr el riesgo que la aeronave caiga para un lado o para el otro, porque la complejidad de esta figura es que al quedarse sin energía, el avión se desplaza para atrás y cae de cola, y el piloto tiene que tener la precisión de que en este momento caiga para el lado que quiere, o canopy up o canopy down. Entonces es la complejidad que tiene. Entonces, si sucede algo no es, que es contradictorio a esto, tendrá un hard 0, si no se ve la caída del perception. Bien. Si les parece, vamos a continuar con la parte de loop y loops parciales, y al final vemos las consultas respecto de la caída de cola. Respecto del loop, nos pareció interesante agregarlo en este segundo seminario porque es una figura que, aparte de ser una figura en sí misma, como es esto que vemos acá, que es un loop completo, el loop básico, el que conocemos todos, es una figura como dice acá, la familia 7, pero integra prácticamente todas, por no decir todas, las figuras de todas las familias. Entonces, por eso es que tenemos que tener muy claro cómo juzgar, qué evaluar, porque aunque sea un cuarto, un loop parcial o medio loop, va a estar integrado en la mayoría de las figuras. De hecho, vimos recién la caída de cola, que la vuelvo a poner acá, y tiene para evaluar dos loops, o dos loops parciales, el A y el D. Y entonces tengo que estar completamente familiarizado con la evaluación del loop, y no es una figura para olvidarla o para decir, bueno, eh, eh, no le doy mucha bolilla porque la figura que tengo que juzgar hoy, o el programa que tengo que juzgar hoy, no tiene loop, porque en realidad vamos a estar en un error extremadamente grande, porque vamos a tener casi seguro que el doble de loop que figuras me integren el programa.
Entonces recordamos que en el loop completo lo que vamos a juzgar van a ser los radios, que van a ser 4 en el sistema nuestro de SIVA. Vamos a tener que comparar los 4 radios de los 4 cuartos que sean completamente iguales, y vamos a recordar siempre que lo que vamos a evaluar en un loop es la trayectoria del centro de gravedad, porque estamos realizando una curva, tenemos cambio de velocidad, entonces vamos a evaluar la trayectoria del centro de gravedad. Prácticamente todas las figuras van a estar compuestas por cuartos de loop o loops parciales, entonces lo que vamos a evaluar van a ser los radios. Pero vamos a tener un radio solo y no vamos a poder comparar con otros. Pero lo que vamos a evaluar es que este radio sea constante. Esto es en lo que nos vamos a situar, la línea negra, que sea completamente constante y que no arranque suave, ¿sí? Que no arranque suave en la primera parte y acá se quiebre, que es muy común. Entonces esto ya no va a ser un loop suave. Se nota que queda feo en los comienzos de figuras cuando el piloto comienza un radio constante y en el cuarto o en el octavo de giro genera un palancazo, un pulp muy grande, muy pronunciado, y acá lo quiebre. Entonces, si bien no vamos a comparar con otro radio porque no tenemos, porque vamos a estar en un cuarto de loop o en un loop parcial, lo que vamos a tener que evaluar es esta suavidad o esta transición suave, o que el comienzo del radio 1 sea exactamente igual al final del radio 1, esa porción amarillita. Bien. Bueno, acá les puse la caída de cola, le puse un loop parcial, un medio loop, o una Immelmann, que bueno, por supuesto que en este caso, ya como es un loop parcial, voy a tener que comparar el primer radio, que es este, con el segundo radio, que van a tener que ser completamente iguales. Bien, como les dije, prácticamente todas las figuras están compuestas por loops parciales, entonces lo que vamos a tener que hacer o evaluar, o fíjense que en algunas figuras siempre les digo, o en el caso de la caída de cola, les dije, bueno, el loop, el A no tiene que ser exactamente igual al loop C, o sea, el loop de entrada no tiene que ser igual al de salida en cuanto a radio, pero sí suave. Entonces vamos a ver cómo tenemos que comparar según el tipo de figura que estamos evaluando, si los loops tienen que ser iguales o no. Entonces vamos a analizar esta planillita que me determina o me dice, según el tipo de figura que estoy evaluando o en el tipo de familia, que aparte la tenemos separado por familia, en que tengo familia 1, 3, 5, 6, 7, etcétera, 8, cómo tienen que ser los loops de cada una de las figuras. Cuando hablamos de loop, también pueden ser, porque me podrán estar diciendo qué está diciendo este tipo, porque acá no veo loop, sino son cambios de línea, pero bueno, son lo que se llaman loop afilados o filosos, pero también se interpretan como loop parciales. Esta planillita la tienen para descargar en la página de la asociación, que creo que dice planilla que está con el título de planilla de radios de loop de ingresos y de salidas. Es una planillita de una carilla muy útil para tener o necesaria para tener en un proceso de juzgamiento, porque uno cuando agarra el programa para juzgar ya podría utilizar el código que estamos viendo acá, que ahora se los voy a explicar, para tener una ayuda de memoria para poder comparar en una figura si los loops de entradas o de salidas tienen que ser completamente iguales. Bien, el primero que vamos a ver es este que teníamos marcado con el asterisco azul,
Entonces, en estas esquinas y segmentos, como dice acá, en loop deben tener un radio constante y suave, pero no necesitan coincidir unos con el otro. O sea, vamos a alguna figura que hayamos visto, por ejemplo esta, que la vimos hoy, familia 6, caída de cola. Ven que tenemos dos loops, el de entrada y el de salida. El de entrada me lo marca con un asterisco azul y el de salida me lo marca con un asterisco azul, entonces, perdón, entonces esto me está indicando que yo como juez tengo que evaluar el radio constante de este loop, pero que este radio no tiene que ser exactamente igual a este radio. O sea, yo acá podría ver un radio cerradito, suave, y acá podría ver un radio mucho más amplio y constante. Este no necesariamente tiene que ser igual a este, como les dije anteriormente, y está bien, no tengo que degradar ningún puntaje. Acá lo vemos afilado, ¿sí? Pero en rigor es un cambio de que tengo que ver el radio constante. En el caso acá, en el segundo, ¿sí? Venimos con un vuelo horizontal, luego tenemos un cambio hacia una línea vertical a 45 negativa. Entonces este radio, el número 1, no tiene que ser igual al número 2, que es el que cambia de la línea vertical ascendente negativa a la vertical, y tampoco tiene que ser igual al tercero, que es el de salida. Fíjense que es una figura, tenemos que evaluar 3 loops. Vamos a ver loop parcial y loop parcial. Esto parece, cuando lo escuchamos, obvio decir, bueno, no tienen que ser todos iguales, pero he estado en varios juzgamientos donde se empiezan a comentar, uy, el radio de entrada no fue exactamente igual al de salida, y entonces bajan puntajes donde no hay que bajarlo porque se están olvidando de que existe esta planillita y que debemos comparar esto. Fíjense que acá en la familia 5 es una hammerhead, figura completamente común en los programas, donde también tenemos la primera, dos radios, dos loops parciales, donde tenemos el primero, el de ingreso, y el de salida. Obviamente que el de ingreso no tiene que ser igual al de salida. Acá tenemos una hammerhead con entrada línea ascendente 45 y salida con línea descendente 45, entonces tenemos que evaluar nosotros como jueces 4 loops parciales, 1, 2, 3, 4, ninguno de ellos tienen que tener el mismo radio, pero sí deben ser constantes y suaves. Bien, aquí tenemos la familia 8 de Humpty. Esta es una Humpty BAM. El único, acá me dice, no vamos a confundir esto, porque vamos a detenernos un poquitito acá. Fíjense que en esta Humpty tenemos una línea horizontal, un loop parcial para tomar la línea vertical, y luego acá tenemos medio loop para llegar a la línea vertical, y el cuarto loop o el loop parcial de salida hacia la línea horizontal, y en todo tenemos asteriscos. Ojo acá, no confundirnos. Lo que me está diciendo es que el loop parcial de ingreso con el medio loop en el top de esta figura, la Humpty, y el loop de salida, esos 3 loops o esos 3 radios no tienen que ser iguales. Pero atención que acá me puso en el top un solo asterisco. Sí tengo que evaluar que el primer cuarto de radio aquí tiene que ser exactamente igual al primer cuarto, al segundo cuarto del loop. O sea, este medio loop tiene que ser suave y de radio constante del primer cuarto y el segundo cuarto. Si no interesara, me deberían haber puesto 2 asteriscos, el asterisco de este medio loop y de este medio loop. Pero bueno, como criterio general es que cuando tenemos medio loop
o cuando tenemos más de un cuarto de loop o más de un radio para evaluar, esos dos radios que están unidos tienen que ser iguales. Acá tenemos un medio 8, entonces cuando uno mira el medio 8, dice, bueno, tengo dos asteriscos, no me importan los radios. No me importa el radio de entrada con el de los 5 octavos de loop. Estos tres radios no tienen que ser igual a estos, pero sí los del 5 octavos de loop, para completar el medio 8, tienen que ser iguales. O sea, este radio inicial tiene que ser igual a este, tiene que ser igual a este, y tiene que ser igual al de salida. Todo esto tiene que ser constante. Bueno, acá tenemos un loop que es exactamente lo mismo. Bueno, loop, donde los segmentos de loop tienen que ser de radio constantes, todos suaves y deben coincidir entre sí en tamaño por tamaño. Entonces es en esa planillita que tenemos que tener como ayuda de campo, es la que vamos a ver con bastante intuitivo, ¿no? La simbología, con los circulitos, esto con el signo igual, que me está indicando que este loop parcial tiene que ser igual a este, tiene que ser igual a este, donde tengo necesariamente que mantener los radios que tienen que ser iguales para poder formar la figura. Básicamente no es un capricho de que en esta figura de la familia 3 tienen que ser los radios iguales, que si no hiciéramos los radios iguales en esta figura no la podríamos dibujar, no veríamos este pedazo de este medio octágono, ¿no? Si yo hago este radio con un radio de curvatura y este lo hago más amplio, va a quedar cualquier cosa, no voy a salir en la posición que tengo que salir. Imagínense acá, si yo hago este radio completamente distinto a este, voy a hacer una figura que no se parece en nada a la figura que tengo que hacer. O en este caso de acá, que inicio con una línea horizontal, 3/4 de loop, y cuando llego a los 3/4 de loop hago un medio o un cuarto de loop y salgo en la misma altura. Si no respetara esto, por supuesto que si este radio, el segundo, fuera completamente distinto al primero, voy a salir en distinta altura. Entonces ya esta figura no es esta, sino sería otra. Y ahí dije si no sería otra, y entonces cualquiera me podría decir, listo, si es otra figura de la que estoy viendo con la que tenía que hacer, voy a poner un jarcero. Bueno, en este caso no, simplemente lo que voy a tener que hacer es degradar en función a las variaciones de radio que hago, porque es la misma figura pero deformada. O sea, esta figura, si yo el radio de este 3/4 de loop es distinto que el de salida, que si el de salida lo hago más chiquito, voy a salir en una línea vertical que va a estar superior a la de ingreso, voy a ver esta figura pero deformada. ¿Sí? Entonces voy a descontar tantos puntos como sean necesarios en función a la planillita de graduación de puntajes que hemos visto en Loop. Y que está publicado en el tutorial. Bueno, estas que están acá, familia que dice 743X hasta la 746, se llaman loop cuadrados, etc. No es muy común verlos, pero bueno, fíjense que si yo no mantengo los radios iguales, no podría dibujar un cuadrado, como en este caso, como es en la primera figura esta que está en la familia 7.4.3. Si yo comienzo volando horizontal, tengo un radio de loop y este ya es distinto. Acá mucho todavía no lo voy a ver, pero ya en el siguiente ingreso me va a quedar un cuadrado completamente deformado. Entonces, es intuitivo que para poder desarrollar esta figura tienen que ser todos los loops parciales de radio constante, porque si no, no es la figura que realmente
tengo que hacer y sale completamente deformada. La ayuda para ver esto, siempre cuando tenemos en una figura todos los radios constantes, que los ingresos las alturas de ingresos como de salida tienen que ser siempre las mismas. Entonces uno podría comparar con un papel, en este caso ya no puedo hacer con un lápiz como en un loop común, excepto en este que estoy indicando acá, para detectar que el ingreso de la figura tiene que ser exactamente igual a la altura de salida, y es una ayuda que me va a permitir detectar los radios de curvatura siempre constantes. Bueno, algo que vamos a agregar en el día de hoy para terminar, y después vamos a abrir los micrófonos para responder consultas, es la parte de penalizaciones. La parte de penalizaciones decidí hoy hacer un resumen muy simple de las penalizaciones más comunes que se pueden observar. Voy a hacer alguna mención en una que, aparte de ser una penalización, hay que estar muy atento como jueces, y más que nada el jefe de jueces, porque puede ocasionar problemas de seguridad, y generar un accidente en una competencia. Les voy a comentar qué tipo de decisión hay que tomar como jueces o como jefe de jueces, aparte de marcar la penalización, y después les voy a mostrar lo importante de estas penalizaciones, de verlas, porque uno con estas penalizaciones genera descuento de puntajes que insumen muchísimos, y vamos a ver un ejemplo final donde vemos cuánto pesa una penalización que genera, le descuenta muchos puntos al piloto, al extremo de descontarle todo lo que ganó por una figura bien hecha. Bien, les presento vemos el box acrobático, lo tenemos dibujado en 3 dimensiones, tenemos el top y la base. Esto, se acuerdan que variaba sobre todo la base en función a la categoría que se esté volando. Y vamos a ver la primera penalización, que es ver la aeronave muy, muy arriba en el box, muy elevado, too high. Esta penalización es un puntaje que se descuenta al final del puntaje total corregido ya por Fair Play. No es un puntaje fijo, es un puntaje que se pone en función al tipo de categoría que se está volando. Las categorías más bajas tienen puntajes de penalizaciones más inferiores a las categorías más altas. Esta primera penalización no tiene mucho problema y no es muy común de verla, porque es raro que un piloto vuele completamente alto. ¿Por qué? Porque por 2 razones. Porque le está impidiendo a los jueces ver bien cómo está volando. Pero bueno, en general, por este tipo de penalización se descuentan del orden de 60 puntos. Luego, la otra penalización que podemos otorgar como jueces es un too low, o sea, es un vuelo muy bajo, por debajo de la base del box que tiene permitido a cada categoría. Esta penalización, si bien en puntajes generalmente va de la mano del anterior que mencionamos, de volar muy alto, ya no podremos imaginar que es la que les hablaba de un problema de seguridad. Tenemos que estar muy atentos como jueces a determinar cuando el avión o la aeronave en la secuencia está volando baja, y tomar la decisión, si el vuelo es extremadamente bajo, de cortarle esa secuencia, además de poner la penalización. Es
muy común o muy posible que se otorgue un too low porque el jefe de jueces o algún juez determinó y el jefe de jueces aprobó que debería ir esa penalización. Entonces simplemente se aprueba esa penalización y el descuento para el piloto, pero si el vuelo es realmente bajo, donde ya podemos atentar contra la seguridad del vuelo, el jefe de jueces es responsable de llamarlo por el canal de comunicaciones que, que tiene el box y cancelarlo y pedirle que aterrice. O sea, cortarle la secuencia y directamente mandar al piloto a aterrizar con la fraseología indicada y cortarle la secuencia. Muchas veces los jueces, he visto en algunas oportunidades, que ven al piloto volando un poco más bajo que la base del box y empiezan a poner hard cero. Ah, está abajo hard cero, está abajo hard cero. No, le puede quedar estar haciendo una secuencia de 10 figuras y la última figura le quedó un poquito más baja que la base del box. Simplemente se debe poner un too low y es un descuento, pero no un hard cero. Distinto es que esta opción que venga, que por ejemplo el piloto ejecuta la secuencia y ya tiene un too low en la figura número 7 y la figura número 8 too low y la figura número 9 también. Y ahí, en la 9, por ejemplo, el jefe de jueces lo llamó y le cortó la figura, la secuencia y lo hizo bajar y le quedaron figuras afuera. Bueno, por supuesto que si lo cortó el jefe de jueces y tiene que bajar, todas las figuras después del corte, de la interrupción de la secuencia, sí van a ser hard cero, pero hasta llegar a hasta la interrupción marcada que le impuso el jefe de jueces, van a tener la evaluación o el puntaje que les haya otorgado y la penalización correspondiente. Es bastante, han ocurrido casos, aún en mundiales, donde el jefe de jueces ha tenido que interrumpir el vuelo por volar demasiado bajo a un piloto, y en más de una oportunidad, si este piloto ha recibido la descalificación total de la competencia, porque, como es de esperar, volar demasiado bajo puede terminar en una tragedia y entonces uno como autoridad de la competencia no lo puede permitir. Bien, otra penalización que podemos encontrar es inserciones por volar, hacer la secuencia por fuera del box. Esto generalmente, para determinar estas penalizaciones, uno debería tener jueces de líneas, donde uno debería ver completamente por fuera de la caja ejecutando la figura. No es muy común que se determinen jueces de líneas. De hecho, por eso hablamos tanto del tema de posicionamiento en las clases anteriores, pero podemos asociar inserciones con posicionamientos demasiados a la derecha, a la izquierda, o demasiado a la derecha. Entonces, recuerdan que si estábamos juzgando una figura que estaba un poco a la derecha, a la izquierda, le poníamos el left, una L, y si estaba muy a la izquierda le poníamos doble L, left, left. Uno cuando pone un left, left, o una doble letra, o un right, right, o una doble R, está indicando que ya está viendo a esa aeronave muy al borde del box. Entonces, si como juez veo que está muy a la derecha, que merecería más que una doble R o más que una doble L, ya podría pensar en poner una penalización y consentirlo y aprobarlo con el jefe de jueces por una inserción o volar fuera del box. Otro tipo de penalización es que es muy común, es no
generar el balanceo de alas, el alabeo de alas al comenzar la secuencia. Recuerden que creo que en el módulo 2 vimos alabeos donde el piloto tiene que alabear al menos 3 veces al iniciar una secuencia, al interrumpir, en el caso de ser un avión, o al finalizar. No alabear implica obtener u otorgar una penalización por parte de los jueces. Generalmente esta penalización es un poco más baja que las 3 anteriores, pero no por eso no inciden. De hecho, generalmente en programas bajos, en club o en programas que tengan factores de dificultad del orden de 90K, evitar hacer el alabeo inicial es aproximadamente un 5% del puntaje total de lo que les cuentan. Ahora vamos a ver un ejemplo donde realmente pesa bastante. Bueno, ¿qué debemos ver de este alabeo? Tenemos que ver 3 alabeos o 3 bajadas de alas. Muchos se preguntan, ¿qué veo como alabeo? Yo no sé si están viendo todos el avioncito que les estoy intentando mostrar, pero el alabeo que yo debo ver es no un banqueo para los 2 lados, sino, aunque sea al menos 45 grados de banqueo de un ala. 1, 2, 3. ¿Dónde tengo que ver ese alabeo? Bueno, antes de comenzar la secuencia, en general ingresando en el box, ¿tienen que ser todos juntos esos alabeos? No. Ahí está el principal error y lo que tenemos que tener en cuenta como jueces. Yo puedo, como piloto, generar los 3 alabeos juntos al ingresar al box, pero podría estar ingresando al box tomando velocidad, ¿sí? Y el box está en la dirección en la que me están mirando ustedes y yo vengo perpendicular, entonces podría ver que el piloto genera un alabeo, 2 alabeos, vuela hacia el box y antes de ingresar genera el tercer alabeo e ingresa y empieza a hacer la secuencia. Entonces tenemos que estar atentos como jueces para ver esos 3 Win Rock antes de comenzar la secuencia. Por eso, como los que están desde el lado de pilotos tienen que estar completamente convencidos de que cuando hacen el alabeo dónde lo van a hacer, y cuando lo hacen es realmente mostrarlo para que no se les pase por alto a los jueces. Más cuando el piloto, por una estrategia de tener velocidad en el ingreso del box, decide hacerlo no todos juntos, sino, por ejemplo, en 2 líneas. Por ejemplo, 2 alabeos en una línea descendente para tomar velocidad, más el alabeo de ingreso para completar el tercero. En el caso de finalizar, cuando uno termina la secuencia, por supuesto que también tiene que hacer el triple alabeo. Obviamente que es común que cuando el piloto termina la secuencia ya dentro del box, como ya no tiene que generar ningún cambio de dirección o tomar energía o lo que sea, en general ya los 3 alabeos son seguidos y en la misma línea de salida, y es mucho más es fácil de verlo porque es junto. Nosotros como jueces tenemos que estar atentos a esto. Cuando está por empezar, ya no tenemos que decir, ahí va a empezar la secuencia y decir, ahí hizo los alabeos, entonces está bien, y cuando terminó, fin, y hizo los alabeos. No, tenemos que estar esperando si los hace, porque sabemos que el alabeo tiene que estar, entonces no tenemos que tomar nota de cuando lo vimos, no, tenemos que ya esperarlo. Tenemos que decir, bueno, va a comenzar la secuencia, ¿va a ser el alabeo? Sí, ahí hizo 1, 2, 3, listo, completo, y cuando termina, bueno, terminó la secuencia, a ver si hace el alabeo, 1, 2, 3. Es algo que yo tengo que esperar como juez
no me lo tiene que mostrar el piloto y yo digo, lo hizo y anotarlo, ¿sí? Porque si no lo espero como juez, me pasan esas cosas. Puede que el piloto los haya hecho en forma discontinuada y yo no los vi. Porque digo, hizo uno solo, porque vi que hizo un solo alabeo cuando estaba por ingresar, y entonces es un error que podemos cometer como jueces. Hay programas en los cuales un piloto puede decidir hacer una interrupción o el jefe de jueces le puede pedir que interrumpa por algo el programa, entonces es posible que tenga que hacer alabeos de interrupción dentro de esa figura o secuencia que está desarrollando. ¿Hay alguna diferencia o sutileza en cuanto a avión o planeador? En avión hay que hacer el alabeo obligatorio para hacer una interrupción o un comienzo nuevamente de una secuencia interrumpida porque decido reposicionarme. En planeador la reglamentación me permite no hacerlo para no gastar energía y perder altura, y entonces también tenemos que estar atentos como jueces a este detalle, que si estamos en una secuencia power y un piloto decide interrumpir la secuencia, deberá alabear. Cuando interrumpe, se reposiciona, alabea y comienza en un planeador, en One Glider. Si el piloto decide reposicionarse, no está obligado a generar el alabeo. Bien. Les decía la importancia que tiene una deducción de puntajes. Esto es una planilla de calificaciones de una secuencia formada por 10 figuras. Fíjense que acá están los factores de dificultad de todas las figuras, la secuencia de bastantes factores de dificultad del orden de 159. 159 factor K. Fíjense que la figura número 10 es la de menos factor K. 3 de factor K. ¿Sí? Vamos a posicionarnos acá, que es lo que le quiero mostrar como ejemplo. Una figura de 3 de factor K es probable, o les confirmo, porque es una figura que me calificaron a mí, que volé yo, que es un viraje acro. Y seguro que de 90 grados, cortito, por eso tiene tan poco factor de dificultad, 3. Si ese viraje se hubiese hecho perfecto, obtiene un puntaje total de 30, ¿no? Porque es 3 por 10 puntos, serían 30 puntos. En este caso, los jueces pusieron 8, estuvieron todos bastante de acuerdo, vieron que el viraje acro obtuvo una nota de 8. Cuando se generó la corrección por fair play, a cada uno de los jueces le hizo algún arreglo en función a la nota que iban poniendo, entonces el fair play sacó un promedio de 8.02, y entonces el puntaje total que se obtuvo por esa figura, que estuvo bastante bien volada, porque se obtuvo en este caso yo obtuve un 8, me dieron 24 puntos. Pero fíjense acá, en la parte de penalizaciones, las que vimos, las 4 que vimos, y hay en la última una penalización porque no vieron el balanceo de alas, 30 puntos. Y yo había volado una figura, la 10, con 8 puntos, había obtenido 24, me sacaron 30. Entonces esto, fíjense lo importante o lo que pesan las penalizaciones en un programa todo volado. Tener penalizaciones, esta, que es la más baja, implica sacar un puntaje de una figura que uno en general la puede ejecutar de poca complejidad, pero la puede ejecutar bastante bien. Entonces, tenemos que prestar muchísima atención a las deducciones o a los descuentos por penalizaciones, porque definen muchísimo, pueden definir las posiciones de un piloto en competencia. Bien, si quieren les abro los micrófonos o leemos las preguntas, o alguien que las lea y empezamos
a contestarlas y abrimos las consultas. ¿Qué haces, Marco? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Todo bien? Todo bien. Voy repitiendo algunas cosas que estuvieron en el chat. Voy primero, bueno, voy con lo último primero. Estaban preguntando si los rolidos tienen que ser para un lado o tienen que ser simétricos hacia ambos lados. Si quieren ya voy contestando. Dale. Los rolidos para marcar la entrada el comienzo de la secuencia, el fin de la secuencia, tienen que ser visibles, digamos, los jueces tienen que percibir perfectamente que son los rolidos para marcarlos, no necesariamente tienen que ser alternativos. De hecho, es muy común, van a ver que en avión se suele hacer los tres para un lado, o incluso suelen hacerlo, marcarlo hacia el lado de los jueces, pero tampoco es obligatorio. En planeador se acostumbra a hacer un poquitito más alternado, aunque he visto también la otra modalidad. Y lo que también me pareció importante es que tampoco es necesario que los tres sean hechos en la misma condición de vuelo, y lo explicaba ahí. Es que, por ejemplo, si una secuencia comienza en vuelo invertido, uno podría perfectamente hacer un rolido en vuelo marcar un rolido en vuelo normal, otro rolido en vuelo normal, invertir y hacer el tercero en vuelo invertido, y ahí sí, uno ya debe estar en la posición de vuelo con la cual comienza la secuencia. Si se comienza en vuelo invertido, al terminar el tercer rolido tenés que estar en esa posición. Si es en vuelo normal, debes estar obviamente en vuelo normal. Pero no es necesario hacerlo todos pegados e incluso ni siquiera en la misma condición de vuelo. O si, por ejemplo, la secuencia requiere que entres con alta velocidad, porque viene una maniobra mejor con línea ascendente, podés perfectamente hacer dos de los rolidos mientras vas tomando velocidad, ponerte ya más nivelado en la actitud para comenzar la primera figura, ejecutar el tercer rolido y ahí sí queda avisado que comienza la secuencia. Sí, perdón, ahí preguntan, hay dos cosas. Una, Joana, que dice, ¿hiciste el alabeo o no lo vieron? No lo vieron, por eso les hacía hincapié. Entonces, que tenemos que estar atentos cuando está por entrar el avión en la caja, y tenemos que ser conscientes que se puede hacer espaciado. No vieron el alabeo porque fue de hecho en los dos primeros en una línea descendente a 45 y el último ingresando en el box. Y después hay el tema de, hace un par de años vino Argentina, German, bueno, que no son campeonatos de windrocking. No, pero vemos que al piloto le pueden sacar, le podemos descontar el puntaje de al menos una figura, no verlo. O sea, no estamos pidiendo ejecutarlo, qué prolijo, hacerlo coordinado, bueno, no. Es verlo y marcarlo. Nadie está diciendo, uy, qué feo, mirá cómo la vio Lala, el uno lo bajó a 45, el otro se fue a 90. No, no es eso, es verlo y que realmente marque el ingreso y el final de la figura. Sí, sí, lo comenté yo eso, Marcos, eso cuando vino eh, el sudafricano que estaba en ese momento como jefe, como chairman del comité de juzgamiento, ¿te acordás? Exacto. También Eso cuando vino John hubo, Geiler, sí. sí, cuando estuvo John, exacto, Gaillard. Lo que pasa que lo comentaba porque también hubo una pregunta respecto de si se tienen que hacer todos adentro o no, o afuera. Normalmente, digamos, lo que piden es que el último al menos sea dentro del box, así ya queda marcado que estás dentro de los límites dentro del box. Pero él nos aclaró, miren que no es tampoco un campeonato de marcar con las alas, digamos, creo que se suele aceptar una ligera tolerancia a ese respecto. Lo que no te van a admitir es que lo hagas totalmente fuera del box o muy lejos del box, porque entonces no sabes si estás marcando que comenzás la secuencia y todo ese tipo de cosas. Perdóname, el comentario lo puse yo para que tampoco sea extremadamente quisquilloso o puntilloso el tema de dentro o fuera del box. No, tal cual, el tema es eso, es verlo y más que nada yo lo que quiero hacerle hincapié, o lo que hacía hincapié es que como juez uno debe estar esperándolo como para que no empezar a ver y saber que tiene que aparecer
esa figura, o sea, que tiene que aparecer el alabeo como porque si no, es probable que el piloto decida hacerlo en etapas, como es bastante común, y entonces el juez, como no lo está esperando, no lo ve porque vio solamente el último. Entonces dice, hice un solo alabeo, chao, no le pone la penalización. Era un poco la idea del hincapié que quería hacer. Contestando, disculpen, Jenny habla. Contestando lo que dice Ever con el nombre de Joana, él sí hizo los alabeos, lo que pasa que era una situación como esa, que hizo 2 alabeos afuera de la caja, hizo uno al ingresar, no me acuerdo cuál era la primera figura. Y bueno, no lo vieron y se lo descontaron. Exacto. Sí, creo que era una línea vertical ascendente, entonces se necesitaba muchísima energía para ingresar con el planeador, entonces el ingreso al box era en una línea descendente a 45 para tomar velocidad. Y se hicieron los 2 primeros en la línea 45, paralelo o sea, transversal al viento oficial, y cuando había que ingresar y hacer la línea, entonces el último fue adentro del box. Vieron uno solo y por eso penalizan. Sí, otra pregunta que a veces suelen hacer es, ¿qué pasa si hace más de 3 rolidos? No es un problema, lo que tiene que haber es que tiene que haber 3. De hecho, puede ser que esté ingresando al box, marque los 3 rolidos, si no ejecuta ninguna figura, probablemente puede reacomodarse, porque a lo mejor vio que estaba saliendo por el viento. Si no comenzó la secuencia, puede reacomodarse, volver a hacer los 3 rolidos y a partir de ahí se cuenta la secuencia. Bueno, ¿alguna pregunta más que haya quedado sin contestar? Estoy viendo algo de caída de cola Jarcero, creo que lo respondiste vos, Eduardo. Julián, no sé si eso quedó claro. Ahí, Jote, abriendo el micrófono, Jote, no sé si tenés una consulta. Sí, no, estaba escuchando bien, todo. Realmente estuviste bien didáctico, Marco, el que no, o sea, es fácil de entender. Mira, yo tengo una pregunta. ¿El tiempo de vuelo no se computa? Por el tema que dijo Marcos, que dijo Eduardo recién, que vos te podés reacomodar. Te podés reacomodar una sola vez, no sea uno que viene y se reacomoda 2 o 3 veces y dice, no, viejo, ya hace 15 minutos que te estás reacomodando, no empezás la secuencia. ¿Hasta cuándo te vas a reacomodar? Claro. Claro. Sí. Ahí te contesto, Jote. En planeador no hay tema de tiempos, digamos, porque ya por el tema de consumo de altura y eso ya lo consideran como que no vas a andar haciendo ese tipo de cosas. No, más vale. Sí, en avión sí, en el reglamento está el tema del tiempo, se supone que debe haber un cronometrista tomando el tiempo. Déjame recordar cómo era el procedimiento en FAI. Si no me equivoco, cuando el tiempo de vuelo es a partir de la salida del piso. Tenés un tiempo máximo desde que salís del piso hasta que terminás la secuencia para ejecutar. Eso quería que dijera, digamos. Vos tenés que ponerle desde que despegás hasta terminar la secuencia un tiempo. Entonces, bueno, hay que cumplirlo, ¿no? El tema ese. Sí, que no es lo mismo que el tiempo que tenés en la secuencia freestyle, en la competencia de freestyle. Eso es otro tema. En el reglamento para las categorías internacionales está estipulado el tiempo máximo que podés estar volando, vamos a decirlo, digamos. Se tiene que tomar el tiempo desde la salida hasta, creo que era hasta el último wing rocking, hasta el alabeo. Es cierto, hay un tiempo límite. Ah, sí. Que no lo habíamos hablado del tema ese, por eso lo toqué. Y aparte también por impedimento según la categoría que estás volando para reposicionar. Sí, lo comentaba el tema de la cantidad de rolidos, porque incluso en el mundial anterior, el que terminó campeón, entró en el box, pero por un tema marcó los 3 rolidos y antes de comenzar una térmica lo sacó por arriba, entonces para no tener un too high salió
se volvió a acomodar, volvió a marcar y ahí comenzó, digamos. Lo que sí tiene que ocurrir es que no debes comenzar ninguna figura, si no ya a partir de ahí, bueno, avión tiene cortes, te lo van a considerar como un corte, planeador no tiene cortes, así que van a empezar a ver inserciones, que después quiero tocar ese tema, un comentario que quiero hacer, van a Claro, empezar claro. a ver inserciones. Fantástico. Y una cosa también, un comentario que quería hacer, a lo mejor a veces cuando uno está dando estas cosas, mencionaste un temita de inserción en las penalizaciones. Y creo que lo que estabas charlando era en realidad los fuera de box. Todo Sí. lo que comentaste eran los fuera de box. La Sí. inserción es otra penalidad. ¿Querés comentarla vos, Marcos? No, dale, ya que la detectaste, comentala. La verdad no te envidio los nervios de cuando uno te está hablando así ante tanta gente y hasta gente tan Sí. conocedora como Jote y otros que está también Rampesotti, hay varios ahí. Otra de las penalidades es la inserción. Puede ser que el piloto se equivoque y haga 2 veces una figura, o a veces hay figuras parecidas y vuelven como a recomenzar desde las anteriores. Las inserciones también tienen una penalidad que depende, creo que de la categoría también depende del puntaje. Depende de la categoría, en general, en una intermedia son 60 puntos. Es alta. Es como un too low, son altas. Sí, sí, es cierto. Una cosa que a lo mejor, ya que vamos aclarando, pues les puede surgir más adelante el tema. Hay cosas que podrían pensarse como una inserción, pero que en realidad no lo son. Por ejemplo, si el piloto se equivoca en la salida de una figura, por ejemplo, que era crossbox y tenía que salir viento de frente y sale viento de cola, claramente si el piloto continúa ejecutando la secuencia, lo va a estar haciendo en la dirección incorrecta para las figuras que debían ser en un sentido y no en el otro, empezaría a tomar hard ceros, empezaría a recibir hard ceros por eso. Sí, Para que eso tendría que ser frente. Perdón, eso está en el seminario pasado, toda la última parte es figuras contra el viento, para el que lo quiere repasar, es eso, digamos. Que cuando se vuela cruzado al viento oficial, o sea, del eje principal, el piloto puede iniciarla para cualquier lado sin obtener un hard cero, o sea, puede tomar la decisión de volar cualquiera de las direcciones cruzadas al box. Solo en una figura que inicia cruzada al box, lo que debe respetar es el viento oficial del pedacito dentro de esa figura, y ahí sí obtendría un hard cero. Eso está en la clase anterior, pero sí es importantísimo. O sea, porque a veces uno... Sí, no, perdóname, pero perdón, apuntaba otra cosa. Dale, El procedimiento para corregir eso en planeador, por ejemplo, es si el piloto se da cuenta de ello, tiene que corregir la dirección inmediatamente cuando se pone en vuelo horizontal con un giro de a lo sumo 180 grados. No, digamos, si uno sale crossbox y tendría que haber salido, no puede dar 270 y volver, tiene que ser siempre en la dirección más corta, y esa figura no se considera inserción. Quedaría un hard cero, quedará lo que tenga que tener la figura anterior. A eso, perdóname que iba a ser tema. A veces dice, y además insertó un giro. No, el giro no se considera inserción, es la corrección, y si lo hace bien, a partir de ahí continúa con su programa como corresponde. Exactamente, sí. Ahí Sergio Rivero tiene una consulta. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, Descubierto. Marcos? ¿Cómo estás, Sergio? Está todo el mundo con un Todo nombre de... No, mi hija tuvo una clase hoy por Zoom y me cambia el nombre ahí. Menos mal que no me puse una foto de chica, porque si no estaba frito. No, les quería preguntar lo siguiente, por ahí lo vimos en alguna clase, pero por ahí se me pasó a mí. Cuando estaba haciendo una secuencia, que me pasó creo que es en el último torneo, que me comí una figura, ¿no? Me di cuenta cuando arranqué la próxima, ¿no? Que ya me la había saltado. Cuando yo hago el alabeo, ahí como para salir y comenzar nuevamente, esa figura que me comí, está muerta.
Ya Sí, tengo un sí. jarcero en esa figura. Sí, ahí aparecen unas confusiones que creo que si mal no recuerdo, Eduardo, me parece que lo hablamos en el seminario pasado eso, o en el último, o en el módulo 4. Porque, claro, no se le pone puntaje a esa figura, pero hay que tener cuidado porque creo que salió el tema o el debate de que ven otra figura y empiezan a poner jarcero. Bueno, no. Claro. No, sí, sí, es correcto. Cuando te comes una figura, va cero en esa, ahí el jefe de jueces y los jueces se dan cuenta que van las siguientes, digamos. Claro, ¿no? Sí, Para no salir y decir, no, ahora venía un loop y está haciendo una hammer hard cero, o sea, hay que tener cuidado de eso, porque claramente que se la comió, ¿no? Que se está equivocando. Claro, o sea, por más sí, que yo después haga la una veo penalización. Sí, perdón, no, No, dale, haz la pregunta. no, te comentaba, digo, por más que yo me haya dado cuenta en ese momento justo, pero bueno, yo ya arranqué la figura que seguía, y por más que ahora la veo y quiera volver atrás, con la figura que en realidad me olvidé, ya está, se perdió. Ya el cero lo tengo. Sí, correcto. Sí, tenés el cero, te califican la figura que estabas haciendo, vos me decís que te comiste hiciste una figura y ahí hiciste salabeo, ¿es correcto lo que digo? Claro, ¿no? Empecé con la siguiente que me comí, ¿no? Pero bueno, ya la próxima ya la arranqué. Sí, correcto. Como empezaste una figura, la que no hiciste, cero. La Claro. que empezaste, depende de lo que hayas hecho, y después el tipo alabeo, es corte. Bueno, ahí tenés obviamente una penalidad por hacer un corte, reacomodarte, pero sí. La verdad, como recomendación, a lo mejor lo charlamos un poquito más la próxima charla que es en julio sobre estrategias en competición. La verdad que te adelanto. Si te cometiste un error, yo te digo que una de las principales cualidades que deberíamos tener así en competencias es, creo que se llama resiliencia, o digamos, el manejar la frustración. ¿Te equivocaste? Ya está. Esos puntos no los tenés. Lo que tenés que hacer es seguir obteniendo puntos y Claro. sumar puntos, digamos. Sí, está bien. Muchos lo que dicen es, si estás bien y bueno, me comí una figura, continúa. Si estás bien, si a lo mejor dicen, no, estoy desacomodado, prefiero pagar el costo del corte, cortaste, acomodás. Lo que no podés volver a hacer, hay que fijarse en los reglamentos como este procedimiento, pero no podés volver me olvidé la hago y a partir de ahí continúo. Fíjate cómo es el procedimiento. Si no recuerdo mal, perdón que no estoy tan canchero en todo, pero en avión se puede, después de un corte, retomar en la figura anterior, que no se considera, salvo que hagas un hard cero. Si haces un hard cero, se reemplaza la nota de la que hiciste bien por el hard cero, y a partir de ahí te empiezan a calificar. La razón de eso es para que no aprovechen a corto, como venía con mala velocidad, la hago para ya tomar bien la velocidad y no vale. Tiene que ser, o lo haces desde la figura que hiciste, perdón, a partir de la figura que tenías que hacer, o desde la anterior y ahí siempre tomas. Y eso justo me ganaste, iba a comentarle eso, pero bueno, va también más para estrategia, pero también para juzgamiento. Si repetís una figura, tomás una decisión y la haces mal, si la haces mejor, va la nota que tenías, pero si haces un hard cero, va el hard cero, porque si no te pones en ventaja obteniendo energía o lo que sea para la próxima que querés ejecutar. O sea, va de estrategia y va de juez para que estén atentos a eso también. Sí, si no, cualquiera por ahí podría estar repitiendo, como no le salió de forma correcta. No, claro, no, pero por ahí es muy común de última agarrar y decir, como arrancás con una, más que nada eso, decir, bueno, gano velocidad, no me importa, no hago bien el rolido, o si, no sé, repito un spin y hago cualquier cosa, bueno, no, si es un hard cero, jodete por repetirla y hacerlo. Y volviendo un poquito también a estrategia de tomar la decisión si pagar la penalización o matar la figura, para ahí agarrás si esa figura que estás haciendo mal, lo que te olvidaste, la usás, la destruís para, por ejemplo, tomar velocidad para la próxima, así que la necesitas, qué sé yo. Es una estrategia a manejar en el momento que estás haciendo la secuencia. Bueno, muchas gracias, chicos. No, de nada. No, por nada.
una cosa que aprovecho mientras si sale alguna otra pregunta, que es el curso de FAI, de SIVA, perdón, tiene muchas cosas, pero tal vez no le hace tanto hincapié a que también cuando estamos aprendiendo, haciendo este curso, que veamos los procedimientos, cuáles son los que tienen los jueces y los jefes de jueces para realizar en toda la actividad de juzgamiento, pero también la que tienen los pilotos, porque los pilotos pueden hacer ciertas cosas a las cuales los jueces tienen que estar atentos, como por ejemplo esto, si hace un corte, ojo, puede empezar con la anterior o puede empezar con la que sigue, y tengan cuidado, si empieza con la anterior hay que revisar que no cometa un jarcero, no evaluarla, esta la hizo mejor o peor, no, pero si tiene un jarcero, sí. También hay un montón de cosas con el tema de cómo, lo que decían los alabeos, que puede hacer esto, lo puede repetir, no lo puede repetir, qué maniobras puede ejecutar desde que despega hasta que comienza su programa, si puede o no puede hacer alguna maniobra de práctica o de prueba de cinturones, que eso está permitido en el reglamento en avión principalmente. Y es más, es bastante específico en las figuras que se pueden realizar y además varía si el programa es un programa desconocido o es un programa free known. Así que yo, a lo mejor después estábamos charlando con los chicos de empezar a mandarles también algunas cosas, no sé si en charlas así, pero mandarles que miren que el procedimiento para tal cosa, o pueden ustedes ver, empezar a tirar pequeños tips que también es importante que los tengan porque son situaciones que les pueden dar durante un campeonato en algún juzgamiento. Buenísimo. Creo que Mauricio hacía una consulta de solo recordar el tema de calificación en función del reposicionamiento entre figuras. No sé bien a qué te referís, Mauri, con calificación en función del reposicionamiento. Se me ocurre que es lo que hablamos de posicionamiento y penalización. Si estás... Hola, ¿me escuchás? Perfecto, ¿cómo andás? Sí, no quería interrumpir. Está perfecta, la clase está buenísima. No, lo que digo siempre, entre figuras, por una cuestión de seguridad, puede salir bien, puede salir regular o puede salir mal. Pero siempre la seguridad. Entonces, el piloto tiene la posibilidad de retomar su posición, reposicionarse y seguir y continuar con las figuras subsiguientes, por supuesto. Pero el tema es cómo se calificaría, aclarar eso para todo el grupo, nada más. Sí, Dale, Eduardo, porque estabas vos con el tema, pero creo que allá habías hablado algo del tema. Por eso me parecía que estaba... No hay problema, aclaramos de nuevo. Sí, no, el tema, perdón, Edu, con respecto a un triple alabeo para confirmar que se va a reposicionar para después seguir con las figuras subsiguientes. A eso me refería. Ok, sí. El procedimiento lo chequeamos, obviamente. Siempre les recomiendo, si tienen dudas, al librito a leerlo, digamos. Pero si el piloto tiene la posibilidad de decidir si ante una figura mal ejecutada que salió o una situación insegura que sea por altura, e incluso a veces la usan por un tema de salirse del box. Antes se usaba mucho un poco eso, ahora no. Ahora creo que no lo están usando tanto porque, digamos, empiezan a ver que la penalidad por fuera del box no es tan alta como la por el corte. Pero sí, triple alabeo para marcar corte, reposicionarse, triple alabeo para retomar. Exacto, me refería a eso, Edu y Marcos, porque me acuerdo que antiguamente era una chicana que era muy utilizada. Sí, y en planeador, si no tenés el triple alabeo, no pasa nada, porque no está obligado, ¿no? Eso, Edu, es así. Perdón, es más, en planeador no existe el corte. Claro, pero el reglamento hace una salvedad que dice que en el caso de cortar y tener que reposicionarse, no está obligado a hacer el alabeo. Fíjate que lo busco, si lo encuentro acá, y ahora les paso por el párrafo del tutorial 2019 donde aclara eso. Sí, correcto. El reposicionamiento en planeador es solo con un giro en vuelo nivelado, invertido, nivelado normal o invertido,
en la dirección más corta hasta reposicionarse, digamos. Si tenés que cambiar, saliste muy mal en un tirabuzón, saliste casi 180 grados, saliste, qué sé yo, 120, tenés que hacer un viraje, pero en el sentido más corto para reposicionarte. No podés dar toda la vuelta más larga. Eso Claro. sí está en el... Eso, claro, eso está, y en la parte de alabeos especifica el tema de que no está obligado a hacerlo el planeador. Entonces, si uno está juzgando planeador y ve ese 270 o ese reposicionamiento, hay que tener en cuenta que no hay que penalizar porque no la veo. Yo me refería al espíritu del reglamento en función de la seguridad como parámetro fundamental. En el planeador creo que no lo consideran por una cuestión de no perder energía en comparación al avión. Por eso quería hacerlo mención en cada seminario, porque es muy probable que eso pase muy seguido en estas etapas primarias y más ahora con los desentrenamientos que vamos a tener, ¿no es cierto? Por esta etapa de pandémica que estamos viviendo. Sí, sí. Sí, por suerte, digamos, este tipo de cosas tiene la penalidad para categorías bajas es muy poca, entonces justamente con el tema de alentar a que no se traten de ejecutar maniobras en situaciones que serían más riesgosas, sea por altura, o sea porque salió desacomodado, y las categorías más bajas tienen menos descuento de puntaje conjuntamente para no desalentar el reposicionarse o el ponerse en una situación más segura y de ahí comenzar, retomar. Sí, inclusive club no tenemos penalización, digamos, del BITIS y etcétera, no penaliza. Justamente por eso. A eso me refería del espíritu de la reglamentación en función de la famosa escalera de conocimiento de las diferentes categorías y después el vuelo a energía pura del planeador, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, correcto. Bueno, no sé si hay más consultas.